para que vaya conmigo a las Sagradas Escrituras y veamos el capítulo 8 del libro de Nehemías. Nehemías, capítulo 8, verso 1 al 18. Quiero que usted vaya mirando las Escrituras conmigo en la medida en que vamos leyendo estos pasajes bíblicos. Dice la palabra del Señor: entonces todo el pueblo como un solo hombre se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías, Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maseías, Edita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido día consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo, les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer, a beber, a compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Al día siguiente, los jefes de familia, junto con los sacerdotes y los levitas, se reunieron con el maestro Esdras para estudiar los términos de la ley. Y en esta encontraron escrito que el Señor le había mandado a Moisés que durante la fiesta del mes séptimo los israelitas debían habitar en enramadas y pregonar en todas sus ciudades y en Jerusalén esta orden: vayan a la montaña, traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera y de todo árbol frondoso para hacer enramadas conforme a lo que está escrito. De modo que la gente fue y trajo ramas y con ella hizo enramadas en las azoteas, en los patrios, en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado del cautiverio hicieron enramadas y habitaron en ellas, como los israelitas no habían hecho desde los días de Josué, hijo de Nun. Hicieron una gran fiesta. Todos los días, desde el primero hasta el último, se leyó el libro de la ley de Dios. Celebraron la fiesta durante 7 días y en el 8º hubo una asamblea solemne según lo ordenado. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra.
Desde luego, cuando tratamos de explicar la historia de Israel después del cautiverio hasta esta fecha, hasta este momento, una de las cosas que debemos considerar es el tiempo aproximado que transcurrió desde el momento en que Israel empezó a salir de su cautiverio en Babilonia para regresar nuevamente a poseer la tierra. Y lo que es interesante es que muchas veces cuando nosotros leemos estas historias pensamos que todo eso aconteció de un día para otro, de un momento para otro, y los eventos pueden tal vez circunscribirse algunas semanas o algunos días. Sin embargo, es interesante resaltar que estos eventos toman lugar aproximadamente casi 100 años después que los judíos exiliados pudieran regresar de Babilonia a Jerusalén tras un largo exilio. Lo que quiere decir es que la historia que vamos a considerar en la noche de hoy es una historia que data desde el momento en que comienza el regreso de los exiliados a Jerusalén hasta el momento en que se da esta historia. Desde luego habían pasado cerca de 100 años. Y desde luego, cuando uno mira el panorama histórico de esos 100 años, uno puede descubrir cosas interesantísimas sobre los hechos que acaecieron al pueblo de Israel en ese periodo de tiempo. Número uno, la vida no les fue muy fácil. Cuando Israel salió del cautiverio babilónico para regresar nuevamente a su tierra, desde luego la experiencia y el cuadro que se encontraron no era halagador. El pueblo había sufrido mucho en manos de los pueblos hostiles que circundaban su ciudad. Y desde luego, como resultado de algunos incidentes que ellos habían tenido, las experiencias dolorosas, agónicas, los momentos de dificultad, aquellas acusaciones que se levantaron contra el pueblo, sumaron una lista interminable de circunstancias que produjeron a ellos dolor, produjeron a ellos angustia, produjeron a ellos frustración, produjeron a ellos desilusión y cansancio espiritual. Las cosechas no eran buenas. El templo estaba reconstruido, pero desde luego la reconstrucción del templo no había logrado el ideal que Israel hubiera querido alcanzar mediante este proceso. Es algo así como que usted salga una mañana de su casa y luego de un día de trabajo usted regrese a su casa y encuentre que los muebles, las paredes, la pintura, las rejas, la cocina, los cuartos, el mobiliario, todo se lo hayan roto, todo se lo hayan desbaratado. Que usted no tenga otra alternativa que de lo que quedó, reconstruir nuevamente su casa. ¿Se imagina usted el juego de sala? El juego de sala de su casa, algo pasó aquí en el sonido. Usted se imagina el juego de sala de su casa que de repente tenga un problema, que las patas se hayan roto y ahora haya que arreglarlas con otra madera, que la tela se haya roto y haya que ponerle otro tipo de tela. Desde luego, yo le aseguro a cualquiera que viva una experiencia como esta, que la ilusión, la fantasía, la alegría y el placer del disfrute del hogar no va a ser el mismo. Si ustedes me permiten, debe ver si cambiando el micrófono puedo. Si cojo el otro va y se cae. Entonces, eso sucedía precisamente en Israel. El templo había sido reconstruido, pero si ustedes conocen la historia, el templo se reconstruyó por lo que estaba derribado.
el templo se reconstruyó con lo que estaba destruido. Así que cualquier columna que tenía aditamentos en oro, en plata, en piedra preciosa, cualquier elemento que distinguía y daba en alguna medida belleza al ornamento de una estructura, pues ya eso no estaba, no había plata, no había oro, no había madera olorosa. Y desde luego, estas son experiencias con las que tenía que enfrentarse Israel. Tenía que reconstruir un templo, pero el mismo Ageo, cuando habla del templo, tratando de entusiasmar a los constructores del templo, le hace saber que en lugar de un edificio, lo que ellos están construyendo es un adefesio. Es como si les estuviera diciendo: ¿qué les parece lo que están ustedes levantando a Jehová? Desde luego los animó diciéndoles a ellos que por sobre todas las cosas, aun cuando el edificio no estaba bonito, aun cuando el edificio no tenía el esplendor de antes, por lo menos él le podía asegurar que por allí pasaría el deseado de todas las naciones y la gloria postrera sería mayor que la primera. Pero esto acontecería mucho tiempo después. Así es que la ilusión, el concepto de lo ideal, de poner las cosas en su lugar, había traído grande frustración a la experiencia del pueblo de Israel. Nehemías, como gobernador, tuvo a su cargo la reconstrucción de los muros de la ciudad, pero pasaba lo mismo. La verja la habían roto, la verja la habían desbaratado y se había reconstruido con lo que allí estaba. Y desde luego ya no podía quedar como había estado en su momento original. Todo esto había provocado en la experiencia del pueblo cierta desilusión, cierto agotamiento, cierto cansancio, cierta frustración. Y por sobre todas las cosas, todas estas experiencias habían provocado en el pueblo un cansancio espiritual. Uno pudiera especular desde el punto de vista social, ¿no? Pues, ¿qué cosas pueden suceder en momentos como este? Pues tal vez una palabra de ánimo, tal vez una palabra de consuelo, tal vez algunas ideas que alguien, alguno que otro aportara, pero a fin de cuentas el estado anímico del pueblo estaba, como pudiéramos decir en buen español, estaba en low, estaba bien bajito. Ahora, fíjense lo interesante. El escritor de esta historia dice que el pueblo fue quien pidió que se trajera el libro de la ley. Fue el pueblo el que solicitó que una vez más se leyera las sagradas escrituras al pueblo. Es interesante que por ningún lado el autor de la historia dice que fue una gestión del sacerdocio, ni tampoco dice que fue una gestión de alguien en particular. Dice que fue una petición misma del pueblo. Lo que hace entender entonces es que el pueblo, luego de haber experimentado algunas alternativas para manejar aquella frustración, para manejar aquel cansancio espiritual, aquella desilusión por la que estaban pasando, tal parece que el pueblo entendió que leer las sagradas escrituras podía devolverle a ellos un entusiasmo más saludable. Alguien convocó al pueblo, y desde luego quien convocó al pueblo tenía grandes esperanzas. Tenía la esperanza de que no fuera una asamblea ordinaria, tenía la esperanza que fuera una asamblea extraordinaria, tenía la esperanza de que en esta asamblea todos los que pudieran entender las sagradas escrituras, es decir, hombres y mujeres, grandes y chicos, todo el que pudiera leer y el que pudiera tener comprensión de las sagradas escrituras, pudiera llegar hasta la plaza, y allí en la plaza, no en el templo, sino en la plaza, pudieran escuchar la lectura de la palabra de Dios. Desde luego, uno vuelve de nuevo a mirar el documento y vuelve de nuevo a especular. ¿Por qué no lo hicieron en el templo? Bueno, primero, probablemente el que convocó dijo: allí no caben.
Segundo, entendía que probablemente dentro del templo iban a existir las divisiones y las subdivisiones que requería el acto cultico judío, donde había que separar las mujeres a un lado, los mocosos al otro lado, el que trabajara en la agricultura al otro lado, el que trabajara la ganadería en otro lado, y desde luego esto podía convertirse entonces no en una experiencia de devoción para el pueblo, no en una experiencia de restauración. Por lo tanto, Dios, lo mejor es que lo hagamos en la plaza y allí entonces podamos estar todos juntos para escuchar el sagrado libro. Tal vez usted se dio cuenta que yo leí más rápido de la cuenta, porque me asustaba pensar que leer 18 versículos tal vez a alguien lo pudiera enzorrar. Ese día no leyeron 18 versículos. Ese día se comenzó a leer las Sagradas Escrituras antes que saliera el alba. Y se estuvo leyendo las Sagradas Escrituras hasta el mediodía. Es decir, más de 6 horas estuvo Esdras leyendo la palabra del Señor. Y es interesante porque recién habían terminado las murallas, recién se había terminado la experiencia de la reconstrucción del templo, y desde luego en el momento en que esta experiencia se iba a dar era cerca de la celebración del Año Nuevo Judío, más o menos como para el mes de septiembre, principio de octubre. Era precisamente en esa misma fecha en que toda esta experiencia se iba a estar dando en una plaza, con un pueblo que estaba lastimado, con un pueblo que estaba herido, con un pueblo que estaba frustrado, pero a alguien se le ocurrió que tal vez la palabra de Dios podía cambiar el panorama de la vida de ellos. Y me parece que acertaron en el propósito. Me parece que lograron el objetivo. Primero, estaban demostrando anhelo por leer las Sagradas Escrituras. Porque a fin de cuentas, queridos, en tiempos difíciles, la palabra de Dios siempre ha sido para nosotros una fuente de paz. Amén. Desde luego, aquellos que pueden vivir la experiencia extraordinaria de estudiar las Sagradas Escrituras y de trabajar con el documento bíblico desde otra óptica, desde otra perspectiva, pueden vivir la experiencia hermosa dentro del marco histórico, dentro del contexto histórico, pueden vivir la experiencia maravillosa de conocer tal vez unos elementos que a nosotros a simple vista no se nos ocurriría pensar. Pero es importante también señalar que cuando vamos a las Sagradas Escrituras dentro del marco de la experiencia devocional, poco importa quién la escribió, cuándo la escribió, por qué la escribió, qué circunstancias hubo para que la escribiera, porque a fin de cuentas cuando vamos a las Sagradas Escrituras para que ella sea palabra de Dios para nuestra vida, lo único que nosotros queremos y anhelamos es que la palabra de Dios hable a nuestro corazón. Es que la palabra de Dios hable a nuestra vida. Es que la palabra de Dios ministre a nuestra realidad existencial. Yo, obviamente, en ocasiones le he dicho a algunas personas, 5 años atrás, yo viví una experiencia con las Sagradas Escrituras totalmente distinta a la experiencia que vivo los martes, que dedico unas 5 o 6 horas para estudiar la palabra, distinta a la experiencia que vivo los sábados, que dedico unas 5 o 6 horas para estudiar la Escritura. En aquel momento, 5 años atrás, cuando se me había diagnosticado cáncer, cuando se me había hablado de que era un tumor inmenso en el área del retroperitoneo, yo llana y sencillamente no quería averiguar nada del autor ni del contexto vivo, ni quería averiguar nada del elemento crítico. Lo que yo quería era que la palabra de Dios se convirtiera en la voz de Dios acompañándome en el proceso. Y desde luego lo que puedo decir es que fue así. La palabra de Dios es compañía absoluta de Dios para nuestra vida. En la iglesia donde yo nací, en la iglesia donde yo me crié, había una señora interesantísima, aquella señora.
doña Zoila Robledo. Era una mujer que inspiraba respeto, era una mujer cuyo estilo de vida era un estilo de vida que uno podía decir era un estilo de vida inmaculado. Aquella mujer vivía para el Señor. Doña Zoila Robledo un día abordó un avión para visitar a algunos familiares a los Estados Unidos. Escogió el vuelo de una línea aérea de aquel tiempo. Era un Viernes Santo. Y cuando se montó en el avión y el avión salió del aeropuerto de Isla Verde hacia Nueva York, unos 10 o 15 minutos después, el avión se estrelló contra las aguas. Y allí estaba Zoila Robledo, metida dentro de ese avión. Y desde luego fue una de las pocas sobrevivientes de aquel accidente aéreo, que me parece fue el primer accidente aéreo que se vivió comercialmente en Puerto Rico. Cuando alguien se acercó para entrevistarla, porque no solamente ella logró sobrevivir, sino que una criaturita de unos meses de nacido que había caído al agua, ella tuvo la oportunidad de sacar a aquella criaturita de las aguas, ponerla sobre su pecho, hasta el momento en que fue sacada de las aguas y fue rescatada. El periodista le pregunta, pensando que Zoila Robledo era una gran nadadora, pensando que Zoila Robledo tenía grandes capacidades para sobrevivir a una experiencia como esta. Y le dice, ¿y qué fue lo que usted hizo, señora, para salvarse usted y salvar a la criatura? Dice, en lo único que pensé fue en una expresión que desde niña me aprendí de memoria. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me hará descansar. Fue la palabra de Dios, el acompañante de su momento de crisis. Fue la palabra de Dios, el acompañante de su momento de dolor, a fin de poder no solamente ella sobrevivir a aquella crisis, sino poder salvar la vida de una criatura. El anhelo por leer las Sagradas Escrituras debe ser anhelo de todo cristiano. De hecho, no puede existir un verdadero culto a Dios, ni puede existir una verdadera experiencia de fe cristiana si está ausente la palabra del Señor. Una de las razones por las que nosotros enfatizamos en que en toda experiencia cultica la palabra de Dios sea el centro de la comunicación es porque desde el punto de vista de nuestra fe, la palabra de Dios es el eterno acompañante de la voz de Dios que puede ministrar a nuestra vida y puede hacer milagros extraordinarios en nosotros. El verso 5 de este capítulo dice que el libro fue abierto en presencia de toda aquella multitud de grandes y de chicos, porque a fin de cuentas, cuando la Biblia es abierta, entonces descubrimos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Déjeme decirle algo, lo mencionaba en la mañana. Yo nunca he negado mi experiencia de vida cristiana y mi trascendencia de vida cristiana. Yo nací en una experiencia pentecostal y toda mi vida he vivido dentro de la experiencia pentecostal. Lo que esto quiere decir es que creo en los dones. Lo que esto quiere decir es que creo en los carismas. Lo que esto quiere decir es que creo en la manifestación del Espíritu Santo en medio de la vida del individuo, en medio de la vida de la familia, en medio de la vida de la iglesia. Pero es un dato interesante para mí el poder reafirmar una vez más que la voluntad de Dios, solo la podemos conseguir a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia es el libro que cuando se abre nos revela a nosotros la voluntad de Dios. Cuando el libro se abre, cuando la palabra de Dios se abre y comenzamos a leerla y comenzamos a tener disposición para comprenderla, entonces ese libro se dispone a comunicarnos el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas.
En Hebreos capítulo 4 y en el versículo 12 nos dice el autor de esta carta de la manera siguiente. Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol San Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 17, nos dice de la manera siguiente cuando plantea la profundidad de la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 y versículo 17 dice: tomen el casco de la salvación y tomen también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una de las grandes virtudes que tiene las Sagradas Escrituras es que nos permite vivir separados del pecado. Una de las grandes virtudes que tiene las Sagradas Escrituras. Mire, la Biblia como libro de lo que se compone es de letra y papel. La fuerza de la Escritura no está en términos de la letra y el papel. La fuerza de la Escritura es como resultado de la buena disposición del corazón y del alma para dejar que la palabra de Dios hable a nuestra vida, para permitir que la palabra de Dios ministre a nuestro corazón, para permitir que la palabra de Dios nos marque el norte que cada uno de nosotros, en nuestros distintos roles, en nuestras distintas funciones, tengamos que seguir. Yo nunca olvidaré aquellos tiempos de adolescencia, aquellos tiempos cuando la experiencia cristiana era bien cristalina. Yo a veces le digo a alguna gente que yo era mejor cristiano cuando era adolescente que ahora que soy pastor. Era una experiencia cristiana tan cristalina, tan infantil, tan simple, tan sencilla. Era la experiencia cristiana donde yo podía reunirme con Villegas y todo el que llega. Vamos a orar. No había preguntas de denominación, ni de dónde provenía, ni cuál era tu experiencia de vida cristiana. De hecho, una de las experiencias más hermosas de oración en mi adolescencia, yo la vivía con un amigo adventista del séptimo día, que me decía: yo me voy a olvidar que tú hablas lengua y tú olvídate de que yo guardo el sábado, y vamos a encerrarnos aquí en ese cuarto y vamos a orar. Y pasábamos el día orando y leyendo las Escrituras. Ese tiempo hermoso. Pues yo tenía un amigo de ese tiempo que lo habían llevado para la guerra de Vietnam. Y cuando estaba por allá en la experiencia de la guerra de Vietnam, entonces se sentó a analizar bien esa nueva experiencia de libertad, de independencia que estaba teniendo fuera de su casa, fuera de su familia. Desde luego su padre era un padre controlador, era un padre que trataba de manejar la vida de cada uno de ellos, y de momento él descubre que ahora nadie le dice lo que tiene que hacer ni para dónde tiene que ir, y desde luego él empieza a considerar la buena posibilidad de quedarse por allá. Dice: yo no regreso, a lo sumo si acaso llego a Estados Unidos, pero de Estados Unidos no doy un paso más y yo me quedo por acá y me separo por completo de mi familia. En aquellos días tuvo una experiencia de fe, tuvo una experiencia de encuentro con la palabra del Señor. Y de esas cosas que acontecen, un buen día hablando con unos amigos le contó lo que él quería hacer. Él no quería regresar jamás de nuevo a su casa. Y desde luego los amigos le preguntaron: ven acá, y has consultado con Dios. Y dice: bueno, yo he orado, pero yo no he hecho nada más que orar. Y dice: pero la palabra de Dios, la Biblia, puede de alguna manera revelarte el propósito y la voluntad de Dios para tu vida. Así es que lo próximo que él hizo fue que cuando sus amigos se fueron, en el apartamentito donde estaba, buscó la Biblia, oró a Dios por más de una hora, y luego de haber orado al Señor, dijo: Señor, háblame, dime cuál es tu voluntad, dime cuál es tu propósito, dime cuál es tu intención para con mi vida. Y dice que cuando abrió la Biblia salió aquel pasaje bíblico que decía: ve a tu casa
y cuéntale a los tuyos las cosas grandes que Dios ha hecho en favor de tu vida. Así es que cuando el autor de esta historia nos dice que el libro fue abierto, lo que nos está planteando es que cuando la Biblia es abierta, el que la lee con devoción, el que la lee con buena disposición, el que se inclina ante la palabra de Dios para escuchar el consejo divino, descubre la voluntad de Dios para su vida. Se dispone a que Dios le hable a través de la palabra, y la palabra de Dios es la espada de doble filo, capaz de llegar hasta lo más profundo del alma. Por el otro lado, en el versículo 8, el autor de esta historia nos dice también, Nehemías capítulo 8 y versículo 8, que cuando la escritura empezó a leerse, mire cómo dice: ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que comprendiera su lectura. Es decir, el corazón estaba abierto, el intelecto estaba disponible. No había para esa experiencia reparos ni cuestionamientos. No había para esa experiencia condiciones para análisis. Simplemente lo único que había dentro de esta experiencia era una buena disposición para comprender lo que la palabra de Dios tenía que decirle con respecto a la vida pasada, con respecto a la vida presente y con respecto a la vida futura. Las Sagradas Escrituras nos desafía para entender la voluntad del Señor. Jesucristo dijo en cierta ocasión: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, las Sagradas Escrituras no admiten un "a mí me parece". Las Sagradas Escrituras no admiten un "según mi opinión". Cuando llegamos a las Sagradas Escrituras para que sea la palabra de Dios que ministre a nuestro corazón, lo que es importante es que comprendamos la voluntad de Dios para ponerla por obra. Comprendamos la voluntad de Dios, que Dios nos dice en su palabra, que Dios nos dice a través de su testimonio, que Dios nos dice a través de su mensaje, y obviamente aquello que Dios nos comunica, aquello que Dios nos plantea, lo que es propio es que nosotros lo podamos seguir conforme al propósito y a la voluntad de Él. En el versículo 9 dice entonces: al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Desde luego, tuvo que haber Esdras leídole al pueblo las advertencias de Dios con respecto a la forma y manera como se iban a conducir con los pueblos circunvecinos. Tuvo que haberle leído Esdras al pueblo las advertencias de Dios con respecto a ignorar todo proceso idolátrico. Tuvo que haberle leído Esdras al pueblo en aquel momento todas las advertencias divinas con respecto a cuál debía ser la conducta del pueblo en términos de su integridad, en términos de su sentido de justicia, en términos de su acción de misericordia, en términos de su acción compasiva. Desde luego, la palabra de Dios no le pide permiso a nadie para metérsele hasta los tuétanos de los huesos. La palabra de Dios dice las cosas como Dios quiere postularlas y plantearlas, porque a fin de cuentas lo que Dios persigue es nuestro bien. Amén. Cuando la Biblia dice no, lo mejor es responder a ese no. Cuando la Biblia dice sí, lo mejor es responder a esa Biblia sí. Cuando la Biblia nos dice camina, lo mejor es que caminemos. Cuando la palabra de Dios nos diga detente, no intente caminar, porque a fin de cuentas Dios no pretende en su palabra provocar para sí satisfacción. Dios pretende en su palabra provocar en nosotros el bien. Amén. Cuando ellos empezaron a escuchar la lectura que Esdras hacía,
tuvieron que haber escuchado todas las advertencias divinas y desde luego tuvieron que haber sopesado. Esto lo hicimos por desafiar a Dios. Esto no sucedió por darle la espalda a Él. Esto aconteció a nuestra vida porque ya y sencillamente no consideramos las instrucciones divinas. Y desde luego, como resultado de ello, prorrumpieron en llanto. Era el llanto que les hacía saber que de haberlo sabido no se hubiera cometido tanto error. Que de haberlo conocido no se hubiera pasado tanto sufrimiento, que de haberse dispuesto el corazón y el alma para llana y sencillamente seguir la voluntad de Dios, no se hubiera pasado tanta desilusión, tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia. Hay un dato interesante con respecto a la palabra del Señor. Un dato interesantísimo con respecto a la palabra de Dios. A mí me parece que yo le he contado esto a ustedes ya. Pero déjenme contárselo una vez más, a lo mejor algunos de ustedes ya ni se acuerdan. Pero hace muchos años atrás se me acercó una amiga y me dijo estas palabras. Me dijo: Moisés, yo quiero que tú te pongas de acuerdo conmigo y que oremos juntos. Oremos juntos. Porque en mi trabajo hay una plaza y yo quiero que Dios me la dé. Yo quiero que esa plaza sea para mí. Y como la Biblia dice que cuando dos o más se ponen de acuerdo, todo lo que pudieran, pues lo que se ata aquí se ata allá arriba, y lo que se desata acá abajo se desata allá arriba. Pues yo quiero que tú y yo nos pongamos de acuerdo para orar y que en esta misma semana me den esa plaza. Yo me le quedo mirando y le digo: pero contéstame una pregunta antes de yo empezar a orar por eso. ¿Tú cualificas para la plaza? Dice: ay bendito, si cualificara no te pediría que orar. La razón por la que te pido que ores es porque no cualifico. Yo lo que espero es un milagro. Mejor es que sigamos las instrucciones bíblicas. Le dije a mi querida amiga: ¿sabes algo? Yo no me voy a poner a hacer el ridículo frente a Dios, porque la Biblia dice con perfecta claridad que Dios no hace cohecho con nadie. Dios no se va a sentar conmigo a planificar cómo le va a quitar el derecho a otro para dártelo a ti. Cuando la palabra de Dios dice: camina, camina, detente, detente, no lo hagas, no lo hagas, porque a fin de cuentas el único propósito, la única intención de la palabra de Dios es presentar la agenda de Dios, no para su capricho, sino para nuestro bien. Allí comenzaron a llorar. Y mira qué interesante, lloraban en el día que no debían llorar. Lloraban en el día que se celebraba el año nuevo judío. Lloraban el día cuando se había establecido que debía ser un día de fiesta, un día de alegría, un día de algarabía. Pero a fin de cuentas era una expresión del sentimiento. Hay personas que yo me las he encontrado y me han dicho que leyendo las escrituras les da gracia. Y hay personas que me han dicho que leyendo las escrituras se echan a llorar. Qué bueno. Qué bueno. Lo peor de todo es que se queden en neutro. Lo que es importante es que leamos las escrituras, ya sea para reír o ya sea para llorar. Que leamos las escrituras para hacer nuestro checkmark de vida. Nosotros los puertorriqueños, yo no sé si es una conducta natural de todos los seres humanos, pero por lo menos yo la veo aquí. Vamos y compramos algún enser. Vamos y compramos algún equipo. Llegamos a nuestra casa encantadísimos con el equipo que hemos comprado. Inmediatamente abrimos la caja, buscamos la caja de herramientas y lo primero que hacemos es encontrarnos con un papelito dentro de una bolsa plástica. Son las áreas de las instrucciones. Óigame, tenemos la osadía que inmediatamente echamos las instrucciones para un lado. Mira cómo se empiezan a mirar inmediatamente unos a otros. Echamos las instrucciones para un lado y empezamos de inmediato ¿a qué? A montar el equipo según el Evangelio San Yo.
como a mí me parece, como yo lo creo, como me parece que es lo correcto. Al final nos sobran las arandelas, nos sobran las tuercas, nos sobran los tornillos y el equipo no está bien montado, el equipo no funciona. La palabra de Dios es precisamente el manual para que nosotros pongamos cada pieza de nuestra vida conforme al carácter de Jesucristo. Y es a través de la palabra de Dios, no es a través de una experiencia contemplativa, querido. La contemplación es una experiencia hermosa, pero es a través de la lectura de la palabra de Dios que empezamos a descubrir el carácter de Jesús, y es como resultado del descubrimiento por la lectura de la palabra de Dios del carácter de Jesús que entonces podemos asimilar ese carácter de Cristo en nuestra vida. La Biblia puede producir en el ser humano aceptación de que es pecador. Querido, como a mí no me gusta hablar de nadie, yo hablo de mí. ¿Cuántas veces en mis errores humanos, leyendo las Escrituras, Dios me ha confrontado? ¿Cuántas veces en mis desatinos humanos, leyendo las Escrituras, Dios me ha amonestado? ¿Cuántas veces como resultado de haber hecho una toma de decisiones, leyendo las Escrituras, el Dios del cielo me ha hecho entender que debo volver de nuevo hacia atrás y buscar el libro de las instrucciones y empezar a hacer las cosas como son correctas? La palabra de Dios, óigame, nada más, la palabra de Dios es la que puede llevar a un ser humano a aceptar sus errores y sus desaciertos. La palabra de Dios es la que puede producir en la naturaleza humana esa necesidad de arrepentimiento. La palabra de Dios es la que nos informa cómo reconciliarnos con Dios. Es a través de la palabra de Dios, porque no solamente nos combina a la aceptación de nuestros errores, no solamente nos invita a la experiencia del arrepentimiento, sino que es la palabra de Dios la que nos abre el espacio para el proceso de la reconciliación con Dios, de tal manera que podamos de nuevo a volver a una experiencia de paz y de sosiego en nuestro caminar de vida cristiana. Es la palabra de Dios la que nos da una nueva dirección de vida, y es la palabra de Dios la que logra establecer en nosotros un carácter de vida integral conforme a el carácter de Jesucristo. Me encanta lo que dice la palabra de Dios al respecto. Por el oír viene la fe. Ahora, en los versos 14 al 16, dice la lectura: y en esta encontraron escrito que el Señor le había mandado a Moisés que durante la fiesta del mes séptimo los israelitas debían habitar en enramadas y pregonar en todas sus ciudades. En Jerusalén esta orden: vayan a la montaña y traigan ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmera, de todo árbol frondoso para hacer enramada, conforme a lo que está escrito. De modo que la gente fue, trajo ramas y con ellas hizo enramadas en las azoteas, en los patios, en el atrio del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Es interesante, porque allí ellos descubrieron que la palabra de Dios es para obedecerla. Mire qué dato interesante. Allí mismo ellos descubrieron que había una instrucción, que había una enseñanza para una celebración, la celebración de las enramadas. Y allí descubrieron que esa celebración de las enramadas, que la habían dejado de practicar, que la habían echado al olvido, que había desaparecido de la mente, de la psique de ellos, allí encontraron que esa celebración tenía que hacerse. A alguien de momento se le ocurrió pensar o preguntar: oye, ven acá, ¿y cuándo es que hay que hacer esa celebración? Le dieron: esa celebración hay que hacerla en el mes séptimo. Esa celebración hay que hacerla en la festividad del Año Nuevo Judío. ¿Y en qué tiempo estamos? Estamos en la festividad del Año Nuevo Judío. Pues si estamos en la festividad del Año Nuevo Judío, hay que salir corriendo a obedecer lo que la palabra de Dios nos está
Querido, ¿cuántos problemas en la vida nos hubiéramos evitado si le hubiéramos hecho caso a las Sagradas Escrituras? ¿Cuántos dolores? ¿Cuántos pesares? ¿Cuántos sufrimientos? ¿Cuántas experiencias agónicas? ¿Cuántos momentos de desesperanza? ¿Cuántos momentos de frustración nos hubiéramos ahorrado en la vida si hubiéramos tomado en consideración lo que la palabra de Dios nos dice en cada uno de nuestros roles, en cada una de nuestras funciones, en cada una de nuestras tareas? El apóstol San Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 6 y versículo 16, Romanos capítulo 6 y versículo 16 dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Ojalá los cristianos pudiéramos mirar las Sagradas Escrituras no solamente como el libro de instrucciones, ojalá pudiéramos mirarlo como el código de conducta. Ojalá pudiéramos mirarlo como el código de conducta en nuestra función y en nuestro rol como padres, como hijos, como esposos, como esposas, como amigos, como hermanos, como ministros. Ojalá pudiéramos mirar las Sagradas Escrituras como el código de conducta para toda función de nuestra vida, para toda tarea de nuestra vida, porque a fin de cuentas muchas veces decimos que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios, es la fuente de Dios de instrucción para nosotros, pero caminamos de espalda a ella. Quiero compartirles 3 citas bíblicas breves. La primera de ellas, Salmo 119 y verso 97. Mira lo que dice el salmista: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. El salmista dice en el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que ante la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae. La palabra de Dios es palabra para meditarla todo el día. Es palabra para tenerla en consideración en cada momento, en cada acción, en cada acto de nuestra vida, en cada proceder de nuestra vida. La palabra de Dios es regla para la vida de todo hombre, de toda mujer que sirve al Señor, y es regla infalible. Mira lo que dice el versículo 113 del mismo Salmo. El versículo 113 dice: aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Porque a fin de cuentas, una de las cosas que hace la Sagrada Escritura es forzarnos a que nunca vivamos como hipócritas. De hecho, nadie que se circunscribe a las Escrituras podrá vivir un estilo de vida de hipocresía. En una ocasión yo estaba por allá por un campo, en una experiencia de culto que me habían invitado, y desde luego llegué antes de la predicación y estaban dando la escuela bíblica, y el maestro de escuela bíblica era analfabeta. Qué extraordinario maestro. Estaba dando la clase y alguien empezó a contar algo y digo: y fulano de tal lo hizo de mala fe. Y aquel analfabeta que era el maestro dijo: un momentito, deténgase ahí. Lo habrá hecho de malo, lo habrá hecho de sinvergüenza, pero de mala fe no, porque la fe es una y es buena. La fe es una y es maravillosa. No me diga que es de mala fe, porque eso yo no se lo acepto a nadie en mi clase. Yo digo: mira qué cosa extraordinaria. El planteamiento del salmista es extraordinario. Cuando conocemos las Sagradas Escrituras,
nuestro comportamiento de vida empieza a convertirse. ¿A usted no le ha pasado, querido? Permítame hacer esa coma. ¿A usted no le ha pasado vivir la experiencia dolorosa de encontrarse con un cristiano que vive diametralmente opuesto a la fe que confiesa? Si estuviera el maestro aquí me diría, un momento, deténgase, que eso no es un cristiano, porque si fuera cristiano no viviría así. Si fuera cristiano así no viviría. No es cristiano, no me le diga cristiano. El Salmo 119, versículo 163, mira cómo termina. Aborrezco y repudio la falsedad, pero amo tu ley, amo tu palabra. Porque a fin de cuentas, cuando hacemos de las Sagradas Escrituras nuestras reglas de vida, entonces descubrimos que a Dios le encanta que seamos auténticos. Que a Dios le encanta que nuestra autenticidad sea patente. Yo me he encontrado con cantidad de personas que me han dicho, pastor, lo escuché, pero déjeme darle un consejo. Digo, adelante con su consejo. Me dice, a usted no le conviene decir que usted comete errores. Y usted cada rato en sus mensajes dice que usted comete errores. A usted no le conviene decir que usted ha pecado, porque, oiga, eso es cuestión de imagen. Y la imagen usted la tiene que cuidar, pastor. Y usted a veces se le dispara la baqueta y dice que usted ha cometido pecado, y que usted ha cometido desatino y que han sido experiencias dolorosas. Y cuando terminan le digo, contéstame una pregunta. ¿Tú crees que a estas alturas yo estoy interesado por mi imagen? ¿Tú crees que a estas alturas yo estoy interesado por resaltar mi imagen? Si yo hubiera hecho caso a las Sagradas Escrituras, tal vez no hubiera pasado los dolores que pasé. Tal vez no hubiera vivido las experiencias que viví. Y a fin de cuentas, eso nos atañe a todos. Este fue un pueblo que lloró. Y qué bueno que lloró. Porque llorando se demostró lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y ella entra, pero no entra a confrontarnos para castigarnos. No entra a confrontarnos para hacernos sentir mal. No entra a confrontarnos para avergonzarnos en público. No. Todo lo contrario. Una de las expresiones que a mí más me encanta en el Antiguo Testamento es cuando el pueblo de Israel ya estaba hecho pedazos y el profeta se levantó para decirle, Dios tiene nuevos planes y una nueva agenda para ti. La palabra de Dios nos confronta para nuestro bien. La palabra de Dios nos confronta para nuestro beneficio. Y déjenme decirles algo. Si se siente confrontado por la palabra de Dios, le felicito. Porque peor sería que le escuchara y quedara en neutro. El último paso que debe dar es responder a la palabra de Dios. Porque a fin de cuentas, lo que ella tiene para ti y para mí es un plan maravilloso. Que Dios me lo bendiga.